Buenas, ¿cómo anda esta comunidad hermosa? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio donde vamos a hablar de autoconocimiento. Yo siempre comparto, ¿no? Que te acompaño en ese proceso de autoconocimiento, que todo mi camino fue desde autoconocimiento y ya hoy en día mucha gente y muchos seres hablan de autoconocimiento. Y obviamente autoconocimiento es conocerse a uno mismo, ¿no? Y acá me parece como que está buenísimo, como yo siempre comparto desde el ser y desde el ego y esa humanidad y divinidad que somos, me parece buenísimo explorar este tema de bien en profundidad cómo conocernos a nosotros mismos, qué es el autoconocimiento. Así que acá vamos a explorarlo juntos. Para mí, la primer clave en mi historia principalmente, lo que hizo que yo empezara a sentir que me empezaba a conocer a mí misma, fue cuando realmente empecé a observarme a mí misma. Es como si de repente un ojo o la atención que estaba full puesta afuera o de repente más, los pensamientos y emociones más aturdidos, como entrar a identificarme con eso, pero nunca vi una mirada, una observación adentro mío, ¿no? Por lo menos no de forma consciente y atenta, ¿no? Y presente. Entonces, en mi proceso de autoconocimiento, ese fue como el antes y el después. Y eso sucedió cuando yo dije necesito hacerme cargo de mi vida, así como estoy viviendo, lo que estoy viviendo no me gusta, no quiero vivir así, la estoy pasando mal, y en vez de quedarme en víctima, en vez de quedarme en que mi entorno, todo como más en víctima, ¿no? En culpa, en eso, victimario, fue como decir, no, me voy a hacer cargo de mí, voy a tomar el timón de mi vida y ya voy a dejar de culpar al afuera y ahí hacerme cargo de mí, ¿no? Y a ver qué está pasando adentro. Y ahí fue cuando, a raíz de eso, empecé a poner la mirada adentro y ahí empezó un proceso de autoconocimiento. Que si lo llevamos más puntual a otras personas, cuando conocemos a otras personas, es que estamos con esa apertura de escucharla, de explorarla, de ver, de escuchar qué piensa, de ver cómo habla, qué habla, ver qué nos pasa con esa persona. Como llevar eso de cuando conocemos a otra persona o otra cosa o otro lugar o lo que sea, llevar esa misma apertura, atención y mirada adentro de uno, ¿no? Entonces, para mí ahí la autoobservación fue clave y esa curiosidad, esa exploración en mí misma. Porque si yo creo que también a cada cosa que iba apareciendo, que iba viendo, era enjuiciarme, como no tenés que pensar así, no sé qué, es como no estaba desde un lugar realmente de rendición y apertura de conocerme, sino estaba más en un seguir controlándome de que sí, que no, es como, no es conocerse realmente, ¿no? Es más controlarse uno mismo. Entonces sí o sí el autoconocimiento, sí o sí el conocerse uno mismo para mí viene desde esta autoobservación, pero con esa apertura y esa rendición y esa como, a ver qué hay más acá, a ver, te quiero conocer, ¿viste? Como desde ese lugar. Y hay un montón de herramientas también que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. De hecho, casi todos los cursos y todas las cosas que comparto van desde este lugar, ¿no? Y siempre comparto lo mismo, no hay una única forma de ser, no hay una única forma de vivir, y la importancia de ir para adentro y conectar con vos y lo que pulsa dentro tuyo, y para eso es necesario el autoconocimiento, ¿no? Entonces es como realmente una base, y hay un montón de herramientas. Por ejemplo, las preguntas son una gran herramienta porque justamente abren, y está genial ahí cuando hacemos preguntas eso de también dar lugar a la respuesta y no responder desde la mente, ¿no?
sino porque desde la mente vamos a responder desde todas las ideas preconcebidas y desde todas esas creencias, que ojos, si las respondemos en automático desde esa mente, pero de todas formas nos estamos observando, ahí también nos estamos conociendo, porque vamos a ver qué creencias y qué cosas creemos que deberíamos ser desde el automático. Entonces ahí ya nos estamos conociendo desde ese aspecto. Pero si nos hacemos preguntas y respondemos de ese lugar como si esa fuese la respuesta final y la verdad última, sin explorarnos tampoco en esa respuesta, es como que en realidad no estás dando lugar a conocerte, ¿no? Estás simplemente respondiendo desde ese automático, desde eso más robótico. Entonces, las preguntas cuando abrimos y nos abrimos a que la respuesta surja de nuestro ser, es maravilloso, porque ahí podemos explorar más a fondo lo que realmente somos. Y si respondemos más desde el automático, pero estamos desde esa exploración, estamos conociéndonos desde todas esas ideas y creencias y cosas que tenemos más arraigadas, ¿no? Que eso también es autoconocimiento. Y por eso acá me parece importante aclarar, que siempre digo, ¿no? Desde el ego, desde el ser, que el camino de autoconocimiento, por lo menos en mi experiencia, me llevó a, por un lado, a recordar quién soy y recordar ese ser divino que somos y que todo lo es y que todos lo somos, ese ser que ya es completo, suficiente, creador, desde ese lugar de ocupar mi poder y como realmente puedo transformar mi vida, alquimizar mi vida, realmente puedo crear la vida que quiero, el poder que tengo adentro, ¿no? Desde mi frecuencia, desde mis pensamientos, desde mis creencias, desde mis emociones, cómo soy con la vida, cómo soy conmigo misma, quién estoy siendo, las identidades y todo esto que siempre comparto del ser y del ego, ¿no? Y bueno, me ayuda a recordar ese ser divino que soy y que todos somos. Entonces, desde ese lugar es como realmente sentí que transformé mi conciencia y transformé porque recordé quién soy. Entonces, en cierto punto eso fue conocerme a mí misma, porque fue conocer todo ese potencial creativo, esa energía infinita, esa energía sutil que soy acá en la Tierra, ¿no? Y por otro lado, me llevó a explorarme y conocerme desde el ego, pero no desde ese lugar, porque por ahí, si vamos muy desde el ego, hay como una trampa. Acuérdense que yo nunca intento erradicar el ego. Para mí el ego es lo que nos permite experimentar en la Tierra y es lo que nos une con la divinidad. El tema es ese ego más flexible y hacerlo desde el ser y no creyéndonos que somos ese ego, ¿no? Pero justamente como tenemos tantas cosas condicionadas adentro desde ese ego y de quienes creemos que somos y cómo creemos que debería ser la vida o es la vida, que muchas veces en ese autoconocimiento, si solo nos quedamos ahí, por eso digo lo de la rendición es sumamente importante para que realmente la vida y ese ser se empiece a comunicar y dar ese espacio, ¿no? Volver a ese vacío. Pero realmente si nos quedamos solamente desde el ego, en ese autoconocimiento, es como, por ejemplo, no sé, me doy cuenta que soy exigente, ¿no? Me doy cuenta que estoy en esta identidad, porque conociendo a mí misma, explorándome, me doy cuenta que tengo este patrón y este comportamiento, y si yo me quedo ahí, y eso creo que es conocerme a mí misma, es que no, yo soy exigente, es como que nos seguimos quedando identificando, nada más que ahora esa forma que teníamos de ser, ese ego, lo teníamos inconsciente, y ahora por conocernos y explorarnos pasa a ser consciente, pero si nos quedamos ahí tipo atrapados en que somos eso, es como que no nos estamos permitiendo la transformación y en cierto punto por ahí salimos de ser víctimas, de ese papel de víctima en relación a nuestro entorno y en relación a la afuera, pero de repente pasamos a ser víctima de supuestamente lo que creemos que somos, ¿no? Entonces, también, ojo ahí, porque, bueno, como se dice, ¿no? El ego es muy tramposo, pero por un tema de seguridad y de... es mucho más amplio, que eso lo hablaré en otros capítulos, pero sí me parece importante como el autoconocimiento, llevarlo desde el plano de conocernos a nosotros mismos, desde nuestras heridas, desde conocer nuestros patrones, de conocer nuestras creencias, desde conocer, pero eso desde el ego, poder hacerlo, conocernos y saber, y ahí preguntarnos si esto nos sirve, no nos sirve, si queremos seguir nutriendo eso o no, porque desde nuestro lugar de poder sabemos que eso lo podemos
transformar, alquimizar, crear lo que querramos. Entonces podemos integrarlo. Si nos sigue sirviendo esa versión, bueno, la hacemos consciente y hacemos consciente esa elección que antes era inconsciente, porque nos sirve. Y si no nos sirve, sabemos que lo podemos transformar. Entonces ya eso, y nos quedamos, en vez de quedarnos, viste, en esas historias y en esas cosas que repetimos patrón y repetimos patrón, y es como, ojo, ¿lo podés ver? Ah, listo, lo puedo ver qué hay adentro mío de esto. Entonces ahí te exploraste, te conociste qué parte tuya herida sigue manifestando eso. Y ahí es como, bueno, no seguir quedándote, bueno, no, es que yo ahora soy esto, ¿no? Es como, no, ahí sí lo podés transformar y realmente podés volver a ese punto cero y cambiar la historia y cambiar y crear algo nuevo, ¿no? Entonces, sí es buenísimo el autoconocimiento, o sea, desde el ego, porque eso es lo que nos permite realmente ver todo lo que ya traemos, por decirlo así. Como les digo, o sea, si escucharon el episodio voy diciendo, nosotros nacimos como así seres, pero al mismo tiempo tenemos creación en vidas pasadas, en karma, en genética, traumas transgeneracionales, traumas colectivos, nosotros en experiencias que vivimos, todas las creencias y cómo nos dijeron que era la vida, todas las cosas que nos creímos de nosotros mismos, de nuestras experiencias que los creímos como nosotros, mucha identidad en seguridad de formas de ser que nos sentimos seguros así, nos sirva o no nos sirva. Entonces tenemos toda esa carga. Entonces es necesaria la exploración, la autoobservación y el conocimiento de todas esas partes nuestras, porque si no lo traemos a la conciencia, como o no lo integramos, porque por ahí a veces no es que recordás puntualmente, pero no integras esa emoción, no integras esa energía, no conoces esas creencias, no te conoces desde ese lugar, es como va a ser más difícil el que puedas transformarte y crear lo nuevo, ¿no? Pero es eso, o sea, explorar esos lugares para conocerte, para ver y volver a ese lugar de poder, de responsabilidad, de, bueno, listo, lo traje a la conciencia, sigo eligiendo esto, no lo sigo eligiendo, hacerme cargo, ¿no? Y saber que lo puedo transformar, puedo crear otra cosa, y desde ese lugar, la parte del ego. Y justamente poder llegar a ese lugar de observador, a ese lugar de que cuando ya estamos en presencia, en la autoobservación, y desde ese lugar, que es lo que nos permite conocernos, ya estamos desde ese ser. Más allá de esa apertura y recordar quiénes somos, es recuperar esa capacidad que tenemos de elegir, de crear nuestra realidad, de transformar nuestra realidad. Entonces, cuando ya estamos desde ese lugar, ya estamos desde el ser y ya estamos recordando que no somos nuestras experiencias, que no somos nuestras emociones, que no somos nuestros pensamientos, elegir bien qué creer, y si eso está alineado o no, que eso también está en el episodio de creencias, de ego, por si quieren explorar más este tema. Pero entonces ahí viene como el autoconocimiento desde las dos partes, y ojo, que el autoconocimiento no quedarnos en eso, como en seguir quedándonos en papel de víctima, pero antes era con nuestro entorno y ahora es con nosotros mismos, y porque, bueno, soy así, ¿no? Justamente no sos así, sos ese ser infinito, y eso es lo que para mí venís a recordar, y desde ese lugar saber que estar acá en la tierra es maravilloso, entonces hacerte cargo y venir a explorar y crear lo que pulse en vos, ¿no? Y volviendo a las herramientas, como les decía, para mí es, bueno, lo de las preguntas, la observación también, como les decía, o sea, realmente estar en un estado tal de presencia y de autoobservación que podés observar tus pensamientos, que esto es práctica, ¿no? Es sentarte, meditar, generar ese vacío, poder estar observando tus pensamientos como si fuesen nubes que pasan sin identificarte, elegir, o sea, que pienses cosas no quiere decir que sean verdad y que te las tenés que creer. Entonces, como empezar a ver, al principio para mí fue más tipo empezar a observar mis pensamientos, y me daba cuenta que creía, y me daba cuenta las cosas que creía y que me decía principalmente de mí misma, y como realmente darme cuenta que cruel. Entonces, es como que va abriendo también diferentes cosas, como, claro, obvio, tipo, de repente no tenía ni conciencia de ciertas creencias, de repente me doy cuenta como, claro, si estoy todo el día haciéndome, no sé, la graciosa diciendo esto, y después lo vivo en mi realidad y no lo quiero vivir, tipo, y pues claro, mi cielo.
Y así con todo, ¿no? Empezar a ver cómo adentro nuestro seguimos sosteniendo tantas cosas que eso se refleja afuera y justamente es lo que nos quejamos desde un lugar de víctima del afuera, ¿no? Entonces ahí es como también vas recuperando, en ese autoconocimiento es que vas recuperando para mí tu poder, porque te vas dando cuenta que realmente todo tu afuera es una proyección desde adentro y que todo lo podés transformar y que vos tenés la capacidad de elegir, ¿no? Entonces hay mucha observación, que es una práctica, hasta que llega un punto, creo que de práctica, de sentarse, de nutrirlo y de estar con un ojo, como por decirlo así, un ojo adentro y un ojo afuera, es que de repente ya uno puede estar en ese nivel de presencia que a mí me pasa. Yo puedo estar en una conversación y al mismo tiempo estoy observando los pensamientos que tengo, los juicios que tengo sobre esa conversación, y los dejo pasar, como no identificarme, ¿no? Obvio que ya lo tengo como la práctica después de tantos años, y obvio que hay veces que me sale y a veces que no, y estoy muchas veces desde el inconsciente o desde el automático. O sea, me pasa también, ¿no? Pero siento que ya al principio, que era más algo que ponía on y off, y de repente eso pasó a ser mi estilo de vida y pasó a ser como la forma en la que vivo, ¿no? Esta autoobservación, como la verdad es que siempre estoy desde un ojo adentro, un ojo afuera. Entonces eso, observando qué digo, qué pienso, qué creo de lo que pienso, qué siento, cómo está mi cuerpo, registrarme. También voy viendo como en relación a mi entorno, como mi entorno, no estoy hablando solo de las personas, ¿no? De todo, ¿no? El como el afuera, por decirlo así, hice comillas, pero ¿qué me despierta? ¿Qué me despierta? Y no solo estoy hablando de las cosas para transformar. Por ejemplo, no sé, de repente paso y siento un poco de solcito y siento como mi cuerpo ya un poquito se relaja y es como, me quedo ahí un rato en el solcito y es como, como esto me despierta y me activa. Y es como, bueno, empezar a ver las cosas que te hacen bien, empezar a conocer las cosas que te encienden, empezar a observar eso, qué cosas te gatillan, dónde están más tus heridas. Bueno, para mí el tema de, como les decía, como el autoconocimiento, ahora estamos en un mundo de las formas, entonces estamos en este adentro y afuera, que en realidad no hay separación. Eso es lo que también recordar desde ese poder, ¿no? Y salir de la víctima, no hay separación, pero al mismo tiempo estamos, como siempre digo, somos seres humanos, entonces estamos acá en el mundo de las formas y está ese adentro y ese afuera. Entonces, qué clave para mí es realmente eso del espejo, porque para mí todo de afuera es como es como un portal, ¿no? Es esa información, ese portal que nos abre a más a nosotros mismos. Por eso yo soy tan fanática de los viajes. No, para mí no es la única herramienta de autoconocimiento, porque hay 1.000 millones y por ahí no conecta con vos los viajes en sí. Pero para mí los viajes fueron una súper herramienta de autoconocimiento, porque al ya abrirme a conocer algún lugar nuevo o algo, ya se generó también desde este lugar espejo que les digo, una apertura dentro mío, y conocer lugares nuevos era conocer versiones mías nuevas y explorarme. Entonces también empezar a jugar con este ego y no tanto desde las ideas fijas que tengo, y explorarme entre los deseos y hacer espacio principalmente para que poder conectar con deseos nuevos y al mismo tiempo ver gatillos, ver salir de mi entorno y ver cómo hay cosas que se me seguían presentando en donde nací, con la gente de siempre, y de repente yéndome a Hungría con alguien que acabo de conocer, y entonces poder, ver esas cosas y conocerme desde ese lugar y transformar y hacer mucha alquimia, ver que había nuevas posibilidades. Entonces por eso, el autoconocimiento es esto. A mí los viajes es una gran herramienta para mí, pero puede ser que no viajes a ningún lado y que igualmente te puedas conocer, porque eso en realidad es autoobservación y ese espejo, como les decía, de afuera y adentro, donde podés, si estás presente y estás observándote, puedes ver qué te despiertan las cosas, y ahí conocerte mucho más. O sea, realmente los vínculos, por ejemplo, y tenemos vínculo con todo, tenemos vínculo de pareja, tenemos vínculo de amistades, tenemos vínculo con nuestra familia,
tenemos vínculo con nuestro perro, tenemos vínculo con la comida, tenemos vínculo con nuestro cuerpo, tenemos todo es un vínculo, ¿no? Porque justamente estamos en este mundo dual. Pero desde esa conciencia de unidad, estamos en este mundo dual, humanos, pero desde esa conciencia de unidad donde no hay separación y que todos somos uno, entonces todo me refleja algo para conocerme, algo para explorarme en mí. Entonces a mí, por ejemplo, me encanta cuando, siempre con mi pareja, por ejemplo, cuando tenemos algo que, no sé, yo me gatillo por algo o él se gatilla por algo, ese rato de donde cada uno procesa, porque cada uno tiene diferentes formas, y después cuando vamos a explorar esto juntos, lo que sucedió, es como, bueno, yo descubrí esto de mí, o sea, bueno, y él con la apertura de, bueno, conocer esa otra parte mía, ¿no? Y yo conocer esta parte mía, y lo mismo él con él, y como acompañarnos y ver, bueno, seguir acompañándonos en lo que cada uno toca transformar de cada uno, y es como, es maravilloso poder vincularse así. Entonces, realmente el autoconocimiento, como les digo, no es solo de conocerse a nosotros mismos, nuestro ego, recordar nuestro poder, es realmente poder estar, que toda nuestra vida sea esa danza entre el afuera y el adentro, y que todo, absolutamente cada presente y cada cosa en nuestra vida y cada vínculo que tenemos, como les decía, vínculo con todo, es una invitación a conocernos más a nosotros mismos, a explorarnos más. Entonces, para mí, viajes, no viajes, como hay ciertas cosas que yo siento que son muy poderosas. Te sientes todos los días a hacer journaling como para ver, qué sale de vos, qué está vivo en vos en ese día, hacerte preguntas, como explorarte y no tener ideas fijas de las cosas, sino como ver que está vivo también en ese momento, así como herramientas puntuales que te ayudan a conocerte, tipo la astrología, que te ayuda a conocerte desde ese lenguaje, diseño humano, que te ayuda a conocerte también desde ese lenguaje, como que hay 1.000 millones de herramientas puntuales que encima nos ayudan a explorarnos un montón, y por ahí obtener ese momento de apertura a dejar que ese ser que somos nos atraviese y nos abra y vaya y nos muestre, porque también es eso, todo lo que tiene que ver con sanación y transformación ya lo compartiré en otro episodio también, pero no venimos, ¿no? Como a sanar todo ya y hacer esta herramienta, es como eso nos va a abrir algo más de nosotros, para transformar, para conectar con un deseo, para crear, para estar vivo, para disfrutar, para alquimizar, llorar, lo que sea, ¿no? Para integrar. Entonces, no tenemos que apurar nada, o sea, cada herramienta, cada presente nos va a mostrar lo que nos tenga que mostrar. Y como digo, hay un montón de herramientas, desde medicina, desde, bueno, casi todos mis cursos, astrología, bueno, miles, millones, no puedo ni siquiera empezar a nombrar todas las que hay o todas las que hice. Bueno, el Ho'oponopono para mí fue una gran herramienta porque trae mucha presencia a esos patrones o esas cosas que estamos eligiendo ser. Pero sí, más allá de todas las herramientas o las herramientas con las que conectes, viajes, no viajes, sepas o no astrología, como que esos son herramientas que puedes conectar y te ayudan a explorarte más o no, y ya. Pero sí la presencia y la autoobservación y ese afuera y adentro que les decía, es lo más maravilloso, ¿no? Porque desde ese lugar es que podemos ver qué cosas, poder alquimizarlas, integrarlas para dejar de reproducirlas y hacer espacio para crear lo nuevo. Y también desde ese lugar de mirada adentro, ese vacío, donde estamos más conectados con la rendición, ¿no? Entonces la intuición y esos deseos y esas cosas que por ahí no tienen mucha explicación racional o lógica, pero donde es la vida ahí pulsándonos, es esa intuición y nos conecta con ciertos deseos. Entonces, siento eso, como que hay 1.000.000 de herramientas que si quieren podemos explorarlas, están buenísimas, como les digo, todos mis cursos y todo lo que atraviesa voy siendo es desde el autoconocimiento, sin duda, y la transformación y la creación, y bueno, que eso para mí son los ciclos. Pero para resumir, el autoconocimiento se da cuando ya nos paramos en ese lugar del ser, que podemos observarnos, que nos hacemos cargo, que podemos elegir, que sabemos que somos muchísimos más que nuestras formas. Y ya pararnos desde ese lugar es recordar que somos eso, que somos esa
ya salir de víctima, ya salir de la separación y ya nos paramos de esa conciencia de unidad y nos paramos desde ese poder creador que somos y desde ese ser infinito que somos, que todos somos, y desde ahí poder explorarnos y estar siempre en esa observación y en ese, como le decía, ojo adentro, ojo afuera, y obviamente explorando y resonando con 1000 herramientas que nos abren más todavía, pero para así conocernos quiénes estamos eligiendo ser, para traer conciencia a todas esas heridas, a traer también conciencia a qué cosas no estamos pudiendo sostener. Estoy hablando más de lo fisiológico y lo somático, ¿no? Porque incluso hasta cosas que queremos experimentar, nuestro cuerpo no lo siente seguro. Entonces hay una seguridad en por qué hacemos lo que hacemos y estamos siendo quienes estamos siendo. Porque nos lo creímos y porque generamos seguridad en eso, porque así somos queridos, porque así fuimos aceptados, porque se supone que así tenemos que ser. Entonces, empezar a explorarnos en todo eso sin juicio, con muchísima compasión, desde ese lugar de que podemos transformar, de que no somos eso y podemos crear otra realidad y al mismo tiempo explorarnos con muchísimo amor y compasión, para realmente desde ese lugar de curiosidad y de exploración que hay más en nosotros, ¿no? Y desde ese lugar de poder que les decía y de responsabilidad, que siempre lo voy a repetir, siempre que hablo de responsabilidad repito lo mismo, pero es eso, responsabilidad es la capacidad de responder. Si yo estoy en mi lugar de responsabilidad, dejo de estar en víctima, porque entonces puedo responder a la vida, puedo responder a mis patrones, puedo responder y no soy una víctima ni de mí, ni de lo que creo que soy, ni de la afuera, ¿no? Entonces es recordar eso, que somos eso mucho más grande, y al mismo tiempo el autoconocimiento no tiene fin. No es que, listo, hago esta herramienta para conocerme y ya, o bueno, ya estoy, es como, listo, ya me observo y listo, ya está, ya descubrí estos patrones, ya los transformé y listo, como que mientras estemos vivos no hay fin para el autoconocimiento, porque como les decía antes, también el tema de la sanación, como si fuese una carrera que de repente llega a su fin. La verdad es que no, eso lo voy a explorar en otro episodio, pero no hay fin porque mientras vayas viviendo, primero desde ese lugar de presencia y responsabilidad, van a ir apareciendo deseos para crear y de ahí van a aparecer cosas para integrar y cosas para conocernos a nosotros mismos desde ese lugar y ir ganando más capacidad para sentirnos seguros, para explorar ciertas cosas que por ahí no aparecen hoy porque hoy no tenés la capacidad y yo no tengo la capacidad de sentirlas o de recordarlas, pero en algún momento cuando yo esté segura y lo sienta, el ser nos lo va a dar y es como el estar en ese contacto. Por eso para mí vivir desde el ser no es algo que de repente, listo, vivir desde el ser es estar siempre feliz y desde ese lugar, ¿no? Como vivir desde el ser es vivir desde la presencia, es vivir desde esta observación, desde este explorarme y ver qué está vivo y qué va apareciendo y alquimizar realidad y crear y ver qué pulsa dentro mío y crear eso. Y esa es la vida y ir entendiéndome eso como los ciclos y es como y vivir desde ese lugar. Vivir desconectada a mi ser infinito desde esa conciencia que yo sé que puedo transformar, desde ese lugar que les decía de responsabilidad y al mismo tiempo explorar mis heridas, explorar las cosas que van apareciendo, las cosas que me nutren, que me hacen bien, que por ahí van cambiando, explorar qué herramientas o personas me llaman y nutrirme de esas, con quienes resueno y eso de la adentro y la afuera, ¿no? Como les decía, es una exploración a medida que encima vamos viviendo cosas, se gatillan otras cosas que por ahí estaban ahí profundas. Para mí emprender, por ejemplo, empezar a emprender, y me sacó un montón de cosas a la luz y es como, bueno, puedo ver que hay más profundo todavía. Entonces, por eso no es algo que tiene fin, es realmente como el viaje, es vivir y es en ese vivir que vas conociéndote, que vas transformándote, alquimizándote y creándote a vos mismo también, ¿no? Desde el ser. Entonces, bueno, en resumen, yo creo que el autoconocimiento va por acá. Así que espero que les haya servido y bueno, nos seguimos encontrando. Les mando un fuerte abrazo.